avisan con tiempo, muchachos. Vamos a ver esta tuberculosis y pues dejamos ahí para que descansen, que están cansaditos. Muchachos, vamos a una enfermedad muy importante en el país que se llama tuberculosis bovina. La tuberculosis pues es una enfermedad de reporte obligatorio que es producida principalmente por Mycobacterium bovis, aunque como ustedes vieron en microbiología, pues también lo puede producir Mycobacterium tuberculosis, a lo cual se llama el complejo tuberculosis, y pues el otro son la paratuberculosis, que es producida por ¿quién? ¿Quién produce la paratuberculosis? Mycobacterium avium, su especie de paratuberculosis. El nombre que recibe la paratuberculosis también es ¿enfermedad de quién? De John. Bueno, es una enfermedad en este caso infectocontagiosa y todas las enfermedades producidas por Mycobacterium, muchachos, son de forma crónica. Crónica, ¿cierto? Hace referencia casi siempre en los bovinos a más de 2 años. Es decir, comienzan a expresar 2 años en la edad. ¿Listo? La tuberculosis, muchachos, tiene un patrón casi que netamente respiratorio, es decir, se va directamente al pulmón, a pesar de que hay una forma que se va al hígado, es lo que se llama tuberculosis biliar. Eso que ustedes eventualmente verán por ahí, y se caracteriza por reacciones inflamatorias crónicas que se conocen comúnmente como granulomas. ¿Listo? Van creciendo, se van calcificando y pues se ven así como bolitas grandes que se llaman tubérculos, de ahí el nombre de tubérculo. ¿Listo? Bueno, vamos a decir que en términos de la epidemiología, muchachos, pues Mycobacterium bovis se transmite más o transfiere más de bovino a bovino con menor posibilidad de transferencia a los humanos, y en el caso que sea en los humanos, pues todavía es menor la posibilidad de la transmisión humano-humano posterior a contraer la enfermedad o la infección, y pues mucho menor de humanos a bovinos. Dentro de las formas de transmisión, pues la principal es los aerosoles, ¿cierto? La presencia de estos bacilos en las gotas de agua propias de la respiración, y pues a través de secreciones, excreciones e incluso a través de la leche. En los humanos, muchachos, pues es de difícil detección inicial y pues se hacen algunas pruebas propias, digamos, en esas infecciones, ¿cierto? Como las baciloscopias y demás que ustedes van a tener la oportunidad de ver en salud pública. Hay un decreto, ¿cierto?, específico desde 2017 a la fecha en el cual pues buscan tener predios libres de tuberculosis bovina, y eso es pues muy importante porque implica que los animales, uno, o se vacunan o dos, se deben muestrear de manera obligatoria, y eso implica, aparte de mejorar la sanidad en el país, pues por supuesto que hay empleo para todos nosotros, porque ahí es donde nos contratan. ¿Listo? Dentro de la fisiopatología, que si ustedes lo vieron, digamos, brevemente en microbiología, pues se va a producir un factor que se llama core factor, que inhibe la expresión de las selectinas. Las selectinas, que no sé si lo hayan visto o se acuerden, son moléculas de adhesión celular, ¿cierto?, que se expresan tanto en el endotelio como en el leucocito, y es la responsable pues, de que haya el Rowling, ¿cierto?, o el rodamiento en la superficie del endotelio y pues se detenga la célula más adelante. Adicionalmente tiene unas proteínas de una fibronectina. Recordemos que la fibronectina es una proteína unión de la matriz extracelular, ¿cierto? Fibro, que quiere decir es fibra, ¿cierto? Y nectele, que quiere decir unión, es una proteína unión de fibras, ¿listo? Y pues tiene en su superficie una gran cantidad de ácido glicólico en su membrana, en su pared celular, lo que hace que sea, digamos, poco sensible a los péptidos antimicrobianos. Algo más importante es que tiene un sistema de secreción tipo 3. Si ustedes se acuerdan, es el que le permite pues, hacer una célula no fagocítica, y por lo tanto, muchachos, Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium bovis, perdón, pueden dar fácilmente a través de la piel intacta. Es decir, si estamos en contacto con la bacteria, ella pudiese penetrar sin necesidad de que haya una lesión. ¿Listo? ¿Hemos visto alguna patología en la cual se requiera una lesión para que entre el patógeno? Tétano, rabia. Muy bien, ¿qué más? ¿No más? ¿De los carbones? ¿Hemolíticos? No, ¿cuál hemolíticos? El Chauey, pues puede entrar por herida, es una posibilidad, aunque puede entrar por intestino también. El séptico, muy bien, que produce una enfermedad que se llama ¿cómo? Edema
maligno carbón para asintomático. ¿Cómo le creo a esos muchachos? Ustedes van a tener de parcial, eso es largo como una semana sin carne, o sea, complejo. Cuando califico los parciales, está más compleja la cosa. Entonces tiene un sistema de secreción tipo 3, ¿cierto? Repito, que permite pues atravesar el tejido de los epitelios intactos. Se han descrito, digamos, diversas moléculas que participan en esta respuesta inmune, ¿cierto? Y una de ellas muy importante, muchachos, es el antígeno 85. Y se los nombro porque pues se han buscado producir vacunas utilizando ese antígeno 85 como molécula blanca. Repito, el antígeno 85 es la molécula que le permite a la micobacteria unirse fuertemente al tejido conectivo, a la fibronectina. Entonces es importante que sepamos que existe, muchachos, porque ese antígeno pues, puede generarse vacunas directamente utilizándolo a él como molécula inmunizante. ¿Listo? Aquí tiene superóxido mutasa que une las expresiones respiratorias. No nos compliquemos nada. ¿Qué se ha demostrado, muchachos? En el caso de la tuberculosis primaria, ¿cierto? O pulmonar, pues los bacilos pueden infectar la célula, entran por un receptor de manosa, entran al macrófago y pueden vivir durante ese macrófago por mucho tiempo. ¿Qué se describe, digamos, en la literatura? Que la bacteria manipula el endosoma. ¿Qué hace? Pues detiene la maduración del macrófago, hace que haya una caída en el... No, lo defino bien. Sería que haya una imposibilidad de acidificar el pH, más bien, ¿cierto? Porque inhibe la bomba de protones e inhibe la formación del fagolisosoma. Es decir, impide la función fagosoma-lisosoma. Y si se acuerdan, ¿cierto? Es a través de una molécula que se llama LAM-LAID, que lo hemos visto el semestre pasado y que lo vimos también cuando vimos al DIC. ¿Listo? Entonces, en la forma pulmonar inicial, repito, el bacilo infecta el macrófago y después de que es infectado manipula el endosoma para que no pueda fusionarse el fagosoma con el lisosoma y destruir la bacteria. ¿Cómo lo hace? Pues impide la maduración de la célula, impide la acidificación del endosoma e impide la fusión del fagosoma con el lisosoma a través de la proteína LAM. ¿Ustedes se acuerdan de esta molécula NRAM? ¿Será que la vimos en alguna patología? Estoy seguro que sí. Que se detectó en ratones y sabía si infectaba un tejido o infectaba otro, si tenía NRAM o no tenía NRAM. ¿No se acuerdan de ella? No se le olvidan muchas cosas de estas. Vamos a decir, muchachos, que esta molécula que está asociada a los macrófagos es la que permite que los patógenos se puedan diseminar de un tejido a otro. Por lo tanto, algunos polimorfismos, es decir, algunas personas que tenemos ciertas características dentro de ese receptor o dentro de esta molécula, pues puede hacer que se disemine más fácil de un tejido a otro. ¿Listo? Y se puede producir bacteriemia. Ojo, no septicemia, bacteriemia. Es decir, que la bacteria circula de manera transitoria en la sangre y no produce ningún efecto cuando circula en sangre. ¿Listo? Y pues de ahí migra a otros órganos, principalmente parenquimatosos, como les decía, como en el caso de ellos. ¿Listo? Cuando pasa el tiempo, muchachos, y el animal o la persona se puede volver a infectar, pues es posible que la respuesta ya sea una respuesta más elaborada, ¿cierto?, de macrófagos alveolares, y lo que se inhibe es una molécula llamada INOS, que es la oxionítrico sintasa inducible. Y se pierde, muchachos, la capacidad de destruir pues, la célula intracelularmente. ¿Qué se ha demostrado, muchachos? Que la formación de los granulomas se da por la liberación del factor de necrosis tumoral. Tanto que se han hecho experimentos donde suprimen ese factor y la infección con la bacteria no produce granulomas. Que es el que recluta células en el pulmón. ¿Existen algunas diferencias, muchachos, entre Mycobacterium bovis, el Bacillocardinal puerini y la Mycobacterium avium subespecie para tuberculosis? Y genómicamente, pues digamos, ya se han descrito. Que es importante que el Mycobacterium bovis puede inducir una inflamación crónica.
Mycobacterium bovis puede inducir un proceso inflamatorio crónico, lo que hace pues, que la infección sea mucho más lenta, ¿cierto? Y pues que permita la formación de esos granulomas. Este bacilo que se llama Calmette-Guerin es uno que se utiliza para la vacunación y pues la proteína, Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis, que es el que produce problemas netamente digestivos. Los signos clínicos pues serán fiebre leve a moderada y los animales pues pueden presentar tos intermitente, es decir, episodios de tos con días en los cuales realmente no presentan ningún reflejo tusígeno y pues neumonía. Los animales a medida que pasa el tiempo posterior a los 2 años comienzan a presentar disnea. ¿Listo? Y con el tiempo pues presentan debilidad, inapetencia y comienzan a perder condición corporal. Esto, repito, como es una forma crónica, pues no ocurre de forma aguda, sino de manera paulatina. Y en esos animales se da linfadenitis generalizada. Hay que ser claridad, muchachos, que la mayoría del diagnóstico de tuberculosis en el país no se hace de manera clínica, Casi siempre se hacen las plantas de beneficio. Y es parte donde ustedes van a poder trabajar, ¿cierto? Y pues lo que hacen es ir a revisar las canales y decir, está buena, está mala, está buena, está mala. Eso es lo que trabajaba la profesora Caterina antes de entrar acá. Trabajaba por ahí en Garzón y pues. ¿Listo? Pero en caso tal de que tenga, ¿se descarta la cara? Sí. Hay una regulación con respecto a las vistas, yo no recuerdo, pero ahí depende del porcentaje de vísceras que tenga, se puede solo quitar la víscera. Si ya están incluidos los linfonodos, hay que descartar la cara. Muy difícil. Pero eso está regulado. De hecho, Caterina tuvo muchos problemas porque para mí era un brote, pero hubo unas canales así como muy fechas. Entonces que no las dejaba sacar y pues, dicho que le iban a hacer algo porque ya estaba sacando animales. Eso es bien complejo, pero sí uno sabe un poquito para poder detectar ciertas cosas. Y ya luego se metió a estudiar patologías más fuertes. Entonces, en ese tipo de lesiones, ¿cierto? Lesiones crónicas que se caseifican, ¿cierto? Forman nodulaciones distribuidas en diferentes partes del pulmón y por este caso de manera generalizada. Se pueden presentar lesiones que contienen pus, ¿cierto? Lesiones purulentas, repito que son siempre infecciones de tipo crónico, ¿cierto? Y pues por supuesto que en lo posible, pues pónganse guantes, ¿cierto? Porque se presentan esas lesiones y pues no se debe tocar directamente con la mano. Esto pues en otras partes digamos asociadas al intestino, a los mesenterios y demás, y creo que no tengo, eso es un útero, y no está el hígado, que es donde más se produce la tuberculosis miliar. Supone que usted la ven en patología, ¿sí? ¿Se la ven en patología, no? ¿No ven en patología de tuberculosis miliar? Si yo tengo imágenes acá, se ve así. Son tubérculos muy pequeñitos y en lo que más se ve son órganos parenquimatosos tipo hígado, ¿cierto? Y se ven muchos puntos pequeños, se llama miliar por eso, ¿cierto? Y cuando se corta, pues tiende a caseificarse. No sé, similar a esto, ¿cierto? Relativamente de fácil diagnóstico, se pueden presentar sobre la pared costal o directamente pues en la superficie pulmonar. Así como se ve acá, incluso aquí se ve el hígado, ¿cierto? En el diafragma y directamente en el pulmón o sobre la pared costal. Se puede dar en el granulomas pericárdicos, ¿cierto? Y pues por supuesto la imagen clásica del libro, ¿cierto? Que es pues, un granuloma con un centro necrótico y células gigantes de cuerpo extraño que se conocen como células de blancas. Aquí está, ¿cierto? Que son multinucleadas también. Y pues se hace una tinción de Sid-Nixon, ¿cierto? O ácido alcohol resistentes y tiñen normalmente un color rojizo que es la carbofuchina. Hay pruebas, muchachos, directamente como pruebas rápidas o pruebas de SNAP, ¿cierto? Necesitamos el control y el test y pues se puede hacer con esputo directamente una solución. Entonces, muchachos, pongámosle cuidado porque esto tal vez es lo más típico. Habíamos dicho que el diagnóstico de la tuberculosis tiende a ser complejo. ¿Por qué, muchachos? Porque la infección es crónica, ¿cierto? Los signos son leves, si no podemos decir muy leves. Y normalmente los detectamos cuando en la planta de beneficio, cuando se hace el sacrificio de los animales. ¿Listo? Sin embargo, si nosotros sospechamos o tenemos indicios de que hay un brote de tuberculosis, desafortunadamente si queremos hacer cultivo, que es el que aparece acá como cultivo,
Pues las micobacterias se dividen en dos grandes grupos según su tiempo de cultivo. Las que crecen rápido, que se demoran 15 días, y las que crecen más lento, que se demoran de 45 días en adelante. ¿Listo? Como tenemos que tomar una decisión para saber si sacrificamos los animales o no, pues tienen que haber otras pruebas adicionales para tomar esa decisión. La prueba que está estandarizada a nivel nacional y realmente a nivel mundial se llama la prueba de tuberculina. ¿Listo? Que corresponde a una hipersensibilidad tipo 4. ¿Se acuerdan de las hipersensibilidades? ¿Cómo se llama vos? Daniela. ¿Cuáles son las hipersensibilidades? Son 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿No te acuerdas? La tipo 1 que es las famosas alergias, que son las más comunes. La tipo 2 que está asociada a los antígenos eritrocitarios. La tipo 3 que es los depósitos de inmunocomplejos. Y la tipo 4 que se llama tardía, donde se requiere la presencia de un linfonodo, la presencia de linfotactina y pues la presencia de células dendríticas interpoliculares. Entonces, en el diagnóstico, muchachos, la prueba reina que se hace en el país se llama prueba de tuberculina, ya se la puedo explicar. Se puede hacer histopatología. ¿Y qué órganos generan ustedes para histopatología? Pulmón, de pronto un linfonodo, ¿cierto? Pero pulmón es lo principal. Se puede hacer cultivo, ¿cierto? Y en humanos, y también se ha probado en animales, pues se mide gamma interferón. ¿Listo? Bueno, entonces la prueba de tuberculina, muchachos, es una prueba que se basa, repito, en una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y es una prueba que se corre en los animales, en lo cual se inyecta una proteína purificada y se lee, digamos, 72 a 78 horas después. Es decir, lo que yo voy a hacer, muchachos, es tomar un derivado proteico purificado e inyectar al animal. ¿Listo? Y espero 3 días y a los 3 días voy y mido la reacción. ¿Listo? Esa proteína purificada se puede hacer en una prueba caudal, en una prueba cervical simple o una cervical comparada que ya se la voy a explicar. ¿Listo? Existe prueba de proteína purificada, que es la tuberculina, que es de Mycobacterium bovis. Y hay una que se llama paratuberculina, que sería de Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis. Y lo van a encontrar en los libros como Johnina, porque viene la enfermedad de John. ¿Estamos claros? Por eso es importante saberlo. En ambas se inocula una proteína purificada. Y hay 3 pruebas: la caudal, la cervical simple y la cervical comparada. ¿Listo? Siempre se inocula una proteína purificada, no la bacteria. ¿Estamos claros? Y ustedes lo suspenden, sacan y chusan. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de pruebas se hacen? Pues está la prueba de pliegue caudal o no caudal, que se inocula, ¿cierto?, la proteína purificada con una dosis de 0.1 ml y se considera una prueba tamiz, ¿cierto?, que permite pues dar como sospechoso al animal para la tuberculosis. ¿Listo? Está la prueba cervical simple, que se inocula pues la misma dosis, pero pues en la tabla del cuello. ¿Listo? No en el pliegue o no caudal, y ya se los muestro dónde queda. Y la cervical comparada, muchachos, en el cual se inocula en una parte la tuberculosis o el Mycobacterium bovis y en la otra la enfermedad de John, en este caso Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis. ¿Estamos claros? La anal o la del pliegue anocaudal, ¿cierto?, que es la que aparece ahí. La cervical simple, ambas son con proteína purificada bovina, o la cervical comparada, que es tanto la bovina como la aviar, es decir, bovis y aviar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué se hace en la prueba del pliegue caudal, así como en la cervical simple, ¿cierto? Se toman el tercio medio de ese pliegue, ¿cierto?, y más o menos un 6 centímetros, digamos, después de que el inicio de la cola, y se hace una inyección. Sin embargo, antes de hacer la inyección, muchachos, se toma una medición del pliegue, del grosor de esa piel. ¿Listo? Lo mismo se hace con la cervical simple, muchachos, y lo que se utiliza es un aparato que se llama un cutímetro. Un cutímetro permite medir el grosor, ¿cierto? Entonces se hace la inyección, este pliegue que está acá, este es el pliegue no caudal, este que está aquí, ¿cierto? Y se hace la medición, ahí mismo lo señala, se hace la medición con este aparato que se llama un cutímetro, que parece un pie de rey, si nosotros habían visto esos tipos de instrumentos. ¿Listo? ¿Y por qué se mide el grosor, muchachos?
porque como es una reacción tardía, 3 días después yo voy a medir si ese grosor es muy alto o muy bajo, dependiendo de eso si es positivo o negativo. ¿Listo? Y entonces, si es una reacción negativa, ¿cierto? El incremento en ese grosor no deberá superar los 2 milímetros. Si es una reacción negativa, el incremento de ese grosor no deberá ser los 2 milímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparte de saber medir, pues hay que ser muy juicioso, hay que anotar. No puedo llegar allá y no sé, era como 3, era como 5, no sirve. Hay que anotar en algún papelito por ahí. ¿Listo? Para saber, ¿cierto? Pues por supuesto que hay una respuesta menor a esos 2 milímetros. Normalmente, pues no debería haber signos inflamatorios graves, ¿cierto? Ni edema, ni exudación, ni necrosis, o si uno la prueba se invalida, porque pues no sabe si ese incremento o no, pues se debe precisamente a esa lesión secundaria. ¿Listo? Y por supuesto que los linfonodos estén, digamos, edematizados. Una reacción que se considere dudosa, ¿cierto? Es si ese incremento de grosor va entre 2 y 4 milímetros. Y es positiva si el engrosamiento es mayor de 4 milímetros. Entonces, ¿por qué se utiliza? 1, porque es altamente sensible, y 2, porque es económicamente muy viable, es muy fácil de medir. Y repito, es una hipersensibilidad tipo 4. Entonces, si el animal ya estuvo expuesto, la respuesta inflamatoria es exacerbada y produce un incremento en el grosor que supera los 4 milímetros. ¿Listo? Y en el caso de la prueba cervical comparada, habíamos dicho que en un lado se inoculaba la bovina y en el otro se inoculaba la aviar. ¿Listo? Entonces, en los resultados de esa cervical comparada se hace la comparación entre el engrosamiento que tiene la bovina versus la aviar, ¿cierto? Si el engrosamiento es igual o menor a la tuberculina aviar, se considera negativo. ¿Listo? Dudoso si está entre 1 y 4 la bovina con respecto a la aviar, y positivo si el engrosamiento de la piel es superior a 4 milímetros. ¿Estamos claros? La cervical comparativa tiende a ser una prueba más sensible porque puede descartar que la inflamación que se produce anteriormente pues sea debido a una infección por Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. ¿Estamos claros? Si yo hago esta prueba anterior con una proteína purificada, pues es posible que parte de la reacción pues se dé porque el animal está infectado con paratuberculosis. ¿Estamos claros? Mientras que en esta, pues sí sé realmente si el animal tiene tuberculosis. ¿Listo? Solo que es un poquito más costosa porque se requieren 2 proteínas purificadas. ¿Listo? Y eso se da de manera comercial, y aquí cada vez quien comercializa más bien adquiere el biológico. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el más fácil de todos es el fusil sanitario. Es decir, sacrificar los animales que se detectaron positivos y no. En el caso de la antibioticoterapia, que no se debe usar, sin embargo, pues se ha utilizado algunos animales de alto costo, ¿cierto? Sobre todo para darse tiempo para sacar el semen y demás de esos animales, pues se utiliza una molécula llamada isoniazida, que es la misma que se utiliza en los humanos, pero que es relativamente fuerte. Se han probado liposomas, ¿cierto? Y hay algunos trabajos que utilizan suplementos con cobre, y adicionalmente el uso de antiinflamatorios no esteroides que mejoran la penetrancia del antibiótico al hacer. ¿Qué ocurrió? Pues que en la actualidad pues el ICA, ¿cierto?, indemniza a los propietarios de esos animales. Eso ha ido cambiando con respecto al tiempo, ¿cierto? Porque pues ocurría antes que no se hacía control, y entonces la persona dejaba que se muriera el animal, se infectara y ya, el ICA la finalidad pagó los animales, ¿cierto? Entonces no había tanto control. Ahora se paga, digamos, un porcentaje de ese valor del animal, ¿cierto?, que lo evalúa el veterinario, y pues se escribe que los animales, ¿cierto?, de salir positivos sin lesiones aparentes en las vísceras, pues se deben llevar, digamos, 45 días a posteriori el diagnóstico para que indiquen valor. ¿Cuánto pagan? No sé, pero es un porcentaje del valor comercial del animal, del kilo en pico. ¿Listo? El 60% del valor comercial. ¿Claro hasta ahí o no? Fácil. ¿Cuáles son las formas de diagnosticar tuberculosis? La prueba de tuberculina, la microbiología, ¿qué más?
histopatología, ¿cierto? ¿Y qué más? Y la última prueba, ¿cómo se llama? La del gamma interferón, ¿listo? Esta de gamma interferón se ha hecho más en humanos, sin embargo en humanos le hacen a ustedes vaciloscopia, le hacen un esputo fuerte, se lo tiñen y sí, tiene que ir otra vez y demás, y pues hacen tratamientos solo que son, digamos, relativamente fuertes. Bueno, señor, entonces, Frente a lo que quedan del parcial, ¿será cuándo entonces según ustedes?